Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a todos los asistentes a este ciclo de conferencias Vygotsky, Vigencia del Pensamiento Histórico-Cultural en los Estudios Sociales. En esta oportunidad tenemos el gusto y el honor de contar con la participación del doctor Felipe Cruz Pérez, quien nos presentará la ponencia titulada Vygotsky, del defecto al efecto. Al finalizar la presentación, contaremos con un espacio para el diálogo, por lo que los invitamos a que dejen sus preguntas, comentarios o saludos en el chat de la transmisión de YouTube. Antes de comenzar con la ponencia, quiero presentarles al doctor Felipe Cruz Pérez. Él es originario de la Ciudad de México. Cursó la licenciatura en Psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Realizó estudios de doctorado en la Facultad de Psicología de la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov, en la Cátedra de Neuropsicología y Patopsicología, y en el Instituto de Psiquiatría Clínica de Moscú, en el Laboratorio de Psicología. Es el creador del modelo Funcionalización Cognitiva que ha venido desarrollando durante casi 4 décadas. Desde 1993 es responsable académico del Programa de Análisis Neurocognitivo y Psicopedagógico de los Trastornos del Desarrollo ASPIS UNAM. Coordina la línea formativa de Neuropsicología del Desarrollo dentro del programa de formación en la práctica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Dentro de su actividad académica en la Facultad de Psicología de la UNAM, ha sido fundador del programa de teleneuropsicología y funcionalización cognitiva en línea, fundador del Servicio de Neuropsicología y Funcionalización Cognitiva del Centro Psicológico Dr. Guillermo Dávila, jefe del Laboratorio de Cognición y Desarrollo. Dirigió la jefatura del programa de Psicofisiología de la División de Estudios Profesionales. Fue responsable académico de la Residencia de Neuropsicología Clínica. Durante más de 38 años ha trabajado en el área de trastornos del desarrollo y rehabilitación. Sus temáticas actuales están centradas en los siguientes tópicos: desarrollo del paradigma del rendimiento cognitivo en pacientes con parálisis cerebral y trastornos del neurodesarrollo, trastornos del espectro autista y acceso representacional. Diseño de programas psicopedagógicos ante la presencia de trastornos del neurodesarrollo y rehabilitación neuropsicológica. Sin más, en este momento le cedo la palabra. Doctor Felipe, bienvenido. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer la invitación que me hacen para participar en este evento y muy especialmente al doctor Gerardo Ortiz Moncada por la atención. Sí. Si pudieran poner mi presentación, por favor. ¿Sí se ve? Sí. La veo encimada con... Ya, es perfecto. Muchas gracias. Sí. Bueno, quisiera yo comenzar un poco apoyándome en esta síntesis que nos acaba de hacer Enrique en torno a toda una serie de situaciones y cuestiones que están en el entorno del desarrollo de las teorías, de las propuestas psicológicas de Vygotsky. ¿Sí? La que sigue, por favor. Para mí es una oportunidad muy grande la participación en este evento, porque yo, dentro de la línea que trabajo y dentro de las cuestiones que me interesan y que trato de difundir, ¿sí? Desde el año pasado he estado participando en distintos eventos en torno a las fechas del 125 aniversario, y se me hizo una oportunidad muy importante
esta participación. La que sigue, por favor. ¿Sí? Porque hay una serie de cuestiones. Ya te pasaste. Ahí, sí, por favor. Ahí nos vamos a quedar un buen rato, no te preocupes. Entonces, hay toda una serie de cuestiones y circunstancias que ya Enrique comentaba y que nos permiten desmitificar un poco la cuestión vygotsquiana, ¿sí? Con respecto a todo un contexto de artificios ideológicos y conceptuales que se fueron creando durante mucho tiempo y que en la actualidad, afortunadamente, se van clarificando. En la actualidad hay una discusión muy interesante con respecto a algunos autores, en el sentido de relativizar el papel que jugó Vygotsky como actor víctima de toda una serie de aspectos represivos. Ojo, no solamente por Stalin, ¿no?, sino por algunos de sus colaboradores y de sus alumnos, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Porque se habla ya Enrique hablaba del trabajo de Rudneva y todas estas acusaciones a Vygotsky, ¿sí? Es muy conocido el trabajo de marxismo y lingüística de Stalin, en donde defenestra la imagen de Vygotsky y sus planteamientos. Pero y hay algo muy interesante, ¿no?, de lo que poca gente habla, ¿no? Miren, Vygotsky tenía tuberculosis, ¿no? Y entonces un modo así muy elegante, muy encubierto de reprimirlo fue que pues tenía tuberculosis y a él le hicieron su laboratorio en el sótano del edificio del instituto, ¿no? Y entonces, pues, las construcciones en Rusia son muy frías, los sótanos regularmente no están equipados para resistir el frío, y entonces como que fue así el pequeño empujoncito que le dieron Stalin y los responsables de la dirección del instituto, ¿no?, del actual instituto de defectología, ¿no? Y saben, es muy interesante porque muchos de sus alumnos y de sus colaboradores, los más famosos, ¿sí?, fueron cómplices de eso, ¿no? Guardaron silencio y la vida de Vygotsky se fue, se fue, se fue, se fue, se fue y se fue, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cuestiones que realmente, desafortunadamente, el tiempo nunca alcanza en este tipo de eventos, pero hubiera sido muy, muy padre que Enrique hubiera tenido más margen para que se extendiera, porque yo sé que él ha investigado mucho todo ese aspecto, y es importante también tenerlo en cuenta al momento de analizar la relevancia, ¿no? Porque ese es el contexto real, es el contexto de vida en donde Vygotsky va desarrollando su obra, ¿no? Ahora, ya pasando a la parte más académica, y algo fundamental en es el hecho de que el desarrollo de su pensamiento se dio en dos líneas muy importantes, ¿sí? Una línea es la que podemos llamar vigotskiano-luriana, que está orientada al desarrollo de todo el proyecto neuropsicológico. Evidentemente, en todas estas distorsiones que se hacen, la gente habla de la neuropsicología luriano-vigotskiana. Pero pues, uno dice, bueno, está bien si se habla de lo luriano-vigotskiano cuando se habla de la especificidad de la clínica neuropsicológica, sobre todo de la rehabilitatoria, ¿sí? Pero cuando hablamos del contexto general, de la conceptualización, ¿sí?, de lo neuro con lo psicológico, la parte psicológica es la parte de Vygotsky, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos decir que realmente en el plano de lo específico la neuropsicología es luriano-vigotskiana, pero en el plano de lo general y de la fundamentación,
la neuropsicología es vygotsiano-luriana. Esto, digo, yo sé que no le gustará a muchos, pero es así. Y la otra línea que también es importante por sus implicaciones y por su difusión más hacia este lado, hacia Latinoamérica, es la línea vygotsiano-leontibiana, ¿no? La cual está más centrada en la elaboración de las representaciones de la actividad en psicología y de la cual se deriva la teoría de la actividad, de la que hablaremos un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, los autores que se han dedicado al estudio de Vygotsky, ¿sí? Algo que también plantean es el hecho de que toda una serie de aspectos orientados al entendimiento, pero también a la justificación de por qué no hubo una continuidad en el trabajo de Vygotsky, ¿no? Y muchos plantean que, bueno, esa falta de continuidad evidentemente fue por la represión estalinista, ¿no? Pero también fue porque muchos de sus alumnos, sí, muchos de sus colaboradores, rompieron con él, ¿no? Y ese rompimiento realmente se hizo patente en la época en que se da en la ex Unión Soviética el movimiento de la perestroika y el glasnost, ¿no? Entonces, es en esa época en la que se comienzan a hacer toda una serie de reuniones académicas y de congresos en donde la gente hacía presentaciones y, vamos a decirlo así, se retractaba, ¿no?, de toda una serie de planteamientos que durante el socialismo se hicieron en torno a la psicología, ¿sí? Muchos se retractaron incluso de las ideas vygotskianas, ¿sí? Y abrazaron toda una serie de propuestas de lo que denominamos popularmente la psicología económica europea y norteamericana, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿sí?, también hay que entender un poco todo ese bloqueo, toda esa falta de difusión de los trabajos de Vygotsky, ¿sí? Y además hay que entender algo, ¿sí? Hay unos desfases terribles, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Miren, hoy vamos a hablar de cuestiones relacionadas con la defectología, y alguien en los comentarios anteriores decía la educación especial. Bueno, realmente los primeros trabajos, así, digámoslo así, académicos, científicos, que se conocen de Vygotsky, fueron trabajos en torno a esto que se conoce como defectología, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como, vamos a decirlo así, como educación especial, ¿sí? O como neuropsicología del desarrollo, ¿sí? Entonces, ya en 1924, ¿sí?, Vygotsky empieza a plantear toda una serie de cuestiones y de puntos de vista, ¿sí?, que realmente vinieron a generar toda una efervescencia en el movimiento de los psicólogos de los distintos puntos de la Unión Soviética, ¿no? Petrovsky, por ejemplo, que es uno de los autores importantes de la psicología en la Unión Soviética, ¿sí?, planteaba que los puntos de vista de Vygotsky eran muy cercanos, bueno, eran más cercanos a intentos de comprensión de la personalidad como una forma particular de organización de la actividad recíproca, ¿sí?, en donde al mismo tiempo el individuo es idealmente representado en el ser real de otras personas, ¿sí? Esta parte de los enunciados que ahora conocemos como el ego y el halo, desde la perspectiva cognoscitiva, ¿sí?, son aspectos que Vygotsky ya planteaba, ¿sí?, desde la década de los 20 del siglo pasado, ¿sí?,
de un modo muy extenso y muy importante, ¿no? Ahora bien, sea cual sea la óptica desde la cual se aborde el trabajo de Vygotsky, es importante reconocer algo, ¿sí? Su gran impacto en el desarrollo de la psicología del siglo XX, ¿sí? Y también de lo que llevamos recorrido del siglo XXI. Entonces, cuando hablamos ya concretamente de sus trabajos en el terreno de la defectología, no podemos abstraernos de la totalidad de su producción, ¿sí? Y entonces podemos mencionar en ese contexto no solamente su teoría del desarrollo psicológico, ¿sí? En la normalidad y en la patología, ¿no? Sino también todo el análisis de los distintos tipos de desarrollo alterado que está orientado a clarificar toda una serie de aspectos, no solamente patológicos, sino también, ¿sí?, toda una serie de aspectos que van orientados al análisis de la teoría de la unidad de la educación y el desarrollo, donde la educación va a jugar un rol importantísimo como un elemento facilitador del desarrollo psicológico, ¿sí?, y que se van a concretar fundamentalmente, en esto que ya nos adelantaba Enrique, en el contexto de la zona de desarrollo próximo. Pues el interés de Vygotsky en sus trabajos defectológicos no solamente se centra en el defecto propiamente físico, no solamente se centra en lo que se denominaba la deficiencia mental, ¿sí? Porque de ser así, si nosotros nos limitáramos solo a eso, terminaríamos así construyendo una, una especie de psicología antinatural, ¿no? Porque, y realmente el problema fundamental que plantea Vygotsky desde su naturalismo, porque también es naturalista, ¿no? Es toda una serie de aspectos del desarrollo de la personalidad, ¿sí?, que es la portadora del defecto que se analiza, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿sí? Porque parafraseando a Luria, cuando Luria hablaba, por ejemplo, de las afasias y del trabajo de intervención, él decía, bueno, pensemos en esto, cuando nosotros nos sentamos frente a un paciente con afasia, no nos estamos sentando frente a una afasia, nos estamos sentando frente a una persona que está afectada por un cuadro afásico y que por lo tanto ve comprometidos toda una serie de ámbitos funcionales, ¿no? Toda esta propuesta realmente es la propuesta original vygotskiana, ¿sí? Es algo muy interesante acá, ¿sí? Es que la propuesta de aproximación al estudio del defecto nunca pierde de vista los aspectos subjetivos de la personalidad, ¿sí? Esto es algo muy importante, ¿sí? Porque desde la reflexión del conductismo clásico y del neoconductismo, ¿sí?, muchas veces se ha ignorado, en las pocas veces que se refiere a Vygotsky, ¿sí?, este aspecto del enunciado, ¿sí?, del estudio de los aspectos subjetivos, ¿sí? Y algo, miren, que es muy importante, ¿sí? En el contexto de la discusión que él hacía en torno a la crisis de la psicología, ¿sí?, él decía algo muy interesante. Él escribía en un texto acerca de la crisis de la psicología. Él decía que una psicología pura, así, científica, ¿sí?, como se planteaba o como se estaba planteando en ese momento al interior del ámbito positivista, no solo no es necesaria, ¿sí?, él decía, además es imposible, porque el psiquismo no es algo que exista como un epifenómeno de la vida individual. Él planteaba que la propia vida individual estaba arraigada en la vida colectiva, ¿sí?, en la vida en sociedad. Y entonces, la teoría psicológica pura no podía existir en cualquier conocimiento teórico. Él decía que debía de existir un aspecto práctico inmediato, y este aspecto práctico inmediato tendría que partir desde el análisis de la individual
de lo individual, perdón, en el contexto cultural, ¿sí? Y este conocimiento psicológico es lo que nos permitiría realmente pasar de un plano de análisis naturalista a un plano de análisis cultural a través de la comprensión de toda una serie de aspectos de mediación social, ¿sí? Entonces, hay toda una serie de cuestiones y de abordajes muy interesantes, ¿sí? Yo quisiera jugar un poquito con la metáfora de Sostakovich que hacía Enrique hace un momento, porque, miren, hay autores como Tulmin decía, bueno, es que Vygotsky es el Mozart de la psicología, y Beethoven, y Luria es el Beethoven de la psicología, ¿no? Dice uno, no, realmente el problema es ¿sí? Vygotsky fue el Sostakovich de la psicología en la Unión Soviética, ¿no? O sea, la padeció, yo creo que peor que Sostakovich realmente, ¿no? Pero como era más, el grupo de trabajo de Vygotsky era un grupo muy extenso y muy reconocido en el plano internacional, a pesar de los bloqueos, ¿no? Y Sostakovich pues, era muy reconocido y todo, pero pues, digámoslo así, trabajaba solito, eso fue el gran problema. Pero bueno, pasando a otra cuestión, miren, es muy probable que en el momento actual pueda parecer hasta ocioso plantear la necesidad de contar con una aproximación que nos permita alejarnos de una defectología basada en el estudio aislado de las funciones psicológicas y que esté satisfecha con la descripción pura de las características externas de la patología a partir de funciones y síntomas separados, ¿sí? La defectología, ¿sí?, es una noción que ha recibido muy poca atención, ¿no? De hecho, en la actualidad es natural que exista un rechazo, ¿no? Cuando se habla de defectología y de defecto, porque se entienden solamente en el plano de lo físico y en el plano del prejuicio moral, ¿no? Pero realmente la defectología que planteaba Vygotsky era a partir de enunciados de negación de esa misma idea, ¿sí?, de ver a la afectación como limitante, ¿no? Eh, Pensemos un poco en la época en que Vygotsky está escribiendo eso, ¿no? Vygotsky está escribiendo eso en una época en que las clasificaciones clínicas hablaban de atraso mental, de deficiencia mental, de oligofrenia, de debilidad, ¿sí? Y en algunos casos, en algunos países de Europa Central, todavía se hablaba de imbecilidad y de idiotez, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos términos, evidentemente, a lo largo de la historia del siglo pasado, fueron cambiando, pero como que se fueron transformando en términos más correctos, ¿no? Ya se hablaba de idiotez, de atraso mental, de deficiencia. Sin embargo, hay algo que es muy interesante, ¿sí? El lenguaje del déficit y la perspectiva que lo acompaña, ¿sí?, persisten, ¿no?, tanto en el discurso institucional como en el lenguaje académico, ¿sí? Y eso lo demuestra en términos como problemas de aprendizaje, psicología normal, discapacidad, ¿no? Por no hablar propiamente de la defectología, que se sigue usando como término en Rusia y en algunos países de la ex Unión Soviética, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? El lenguaje y la ideología del déficit y de la capacidad permanecen en general, ¿no? A pesar de los esfuerzos por atender de un modo más integral, más sistemático, a las personas que presentan un desarrollo o un neurodesarrollo diferente, ¿no? Tal como lo planteaba Vygotsky, ¿no? Entonces, para él en los años 20, 30, pues
entrar en ese tipo de discusiones evidentemente pues era inaplazable, ¿no? Pero algo que es importante, ¿sí? Es lo siguiente. Miren, hay toda una serie de discusiones epistemológicas, filosóficas, ¿sí? Psicológicas en torno al trabajo de Vygotsky. Pero algo que es muy interesante es que el plano de realización de toda la propuesta vygotskiana, ¿sí? Encuentra un ámbito de facilitación muy importante, ¿sí? En el contexto educativo, ¿sí? Sí, porque en el contexto educativo es en donde él va a poder plasmar toda una serie de aspectos en torno a todo este conglomerado de propuestas psicológicas, ¿sí? Que van a permitir, ¿sí? Modificar y revolucionar toda una serie de ámbitos relacionados con la actividad educativa, no solamente en el plano de lo que en la actualidad se denomina la educación especial, sino también en el plano de la educación regular, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, eh, hay que entender algo que es muy interesante, ¿sí? En el análisis que Vygotsky hace de la defectología, ¿sí? Nos vamos a encontrar algo que es fundamental, ¿sí? Y es el hecho de que él no, en su discurso defectológico, en el análisis del defecto, él no se centra tanto en el problema de la invalidez, de la discapacidad, ¿sí? Realmente, el eje fundamental para el análisis psicológico, ¿sí? De Vygotsky tiene que ver más que con el análisis del defecto, tiene que ver más con el análisis de la diferencia, ¿sí? A Vygotsky, en la propuesta clásica vygotskiana, ¿sí? La diferencia es el elemento, es el eje de organización del efecto, ¿sí? Y es el punto neural para entender cómo se caracteriza esta diferencia y no cómo se tipifica o se define el déficit, ¿no? Que ese es un problema actual, ¿no? En la actualidad, el ejercicio psicológico, el ejercicio psicopedagógico orientado a estas cuestiones clínicas, se centra más en detectar, ¿sí? Fallas, ¿sí? En enunciar déficits. Veamos esa gran moda y ese gran negocio del déficit de atención, ¿sí? Que en tratar de analizar, ¿sí? Cómo es que el desarrollo de una persona con una afectación simplemente, ¿sí? Es distinto del resto, y en la medida en que nosotros podemos identificar esa diferencia, podemos derivar toda una serie de aspectos importantes orientados a la intervención, ¿sí? Entonces, a partir de lo anterior, nosotros podemos entender con más claridad, ojo, desde la perspectiva vygotskiana, ¿sí? ¿Sí? Uno, ¿sí? Que el defecto genera un efecto de transformación que se apoya en toda una serie de mediaciones sociales. Dos, que desde esta posición se encuentran argumentos sólidos para la crítica a la idea de normalización. Y esto es algo muy importante, ¿sí? Porque la idea de normalización, al menos en las escuelas de psicología, yo no puedo hablar de las escuelas de pedagogía porque no tengo mucho conocimiento de ellas, pero al menos en las escuelas de psicología, ¿sí? Pareciera ser que el énfasis de la psicología educativa aplicada es normalicemos, 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 ¿sí? Y el problema es el siguiente, ¿sí? Si nosotros nos plantáramos más en el análisis diferencial, en la diferenciación, tendríamos que plantearnos lo siguiente.
¿sí? Desde una perspectiva vygotsiana, y es el hecho de que la tarea sería más tratar de ampliar la capacidad, ¿sí? O los dominios que están afectados en una persona que volverla normal, ¿no? Porque a fin de cuentas, si en ese momento, ¿sí?, surgiera por ahí un sociólogo avesado, pues nos diría, bueno, pero a ver, espérense tantito, ¿no? ¿Qué es lo normal socialmente, culturalmente, ¿no? Y sí es cierto, tendríamos una serie de problemas, ¿no? Entonces, otro punto que es importante es que al producir dificultades, ¿sí?, el defecto estimula el efecto que se concreta en procesos compensatorios, ¿sí?, del desarrollo. Yo empezaba en la primera diapositiva con una frase que a mí me gusta mucho de Vygotsky. De hecho es así como yo me la fusilo y siempre es mi carta de apertura, ¿sí? Vygotsky decía que escribía que en el trabajo, en el contexto de los trastornos del desarrollo, era importante considerar que todo plan de intervención siempre tendría que considerar distintas vías, distintos modos y distintos medios, ¿sí? Y realmente esta noción nos permite comenzar a enriquecer esta propuesta de análisis de la diferenciación, ¿sí? Porque, ojo, ¿sí?, no todas las manifestaciones, no todas las afectaciones, ¿sí?, se van dando a partir de fallas en la misma vía neurobiológica, ¿sí? No todos los pacientes con una afectación, ¿sí?, resuelven todo apoyándose en modalidades específicas en las que se apoyan todos, ¿sí? Y no todos los pacientes o no todos los niños con los que podemos trabajar resuelven todo o se apoyan en los mismos medios, ¿sí? De ahí la importancia de este punto de estimulación del defecto, ¿no? Otro aspecto que es importante, ¿sí?, es que el efecto del defecto, aunque suene así, no sé, poético o como prosa, pero el efecto del defecto, entonces nosotros lo podemos entender mejor desde el análisis de las mediaciones sociales que permiten entender la dinámica de la diferencia y la peculiaridad del desarrollo. Entonces, en ese sentido, Vygotsky argumentaba que un defecto necesita ser reconsiderado por su potencial para motivar una respuesta adaptativa productiva, ¿sí? Esto es, para producir una nueva orden o un nuevo orden, ¿sí?, a través de los canales culturales, ¿no? Y él lo sintetizaba de un modo muy interesante, ¿no? Él decía, el desarrollo cultural es el área principal para la compensación de deficiencias cuando el desarrollo orgánico se ve alterado, ¿sí? Y en este sentido, ¿sí?, esta imposibilidad que se le plantea al desarrollo orgánico, perdón, ¿sí?, puede ser resuelta recorriendo el camino de la cultura, porque el camino de la cultura permite un desarrollo más ilimitado, ¿no? Entonces, es a partir de toda esta propuesta vygotskiana que se pudieron establecer los elementos necesarios para la construcción de la teoría del desarrollo de las funciones psicológicas superiores y las tesis en torno a la reestructuración de la personalidad del niño con una afectación a partir de procesos de compensación. Entonces, la propuesta cultural, la propuesta de la psicología cultural, de las funciones psicológicas superiores y las propuestas de la defectología vygotskiana realmente solamente son distintos puntos neurales que habría que analizar para poder hacer toda una serie de enunciados que nos permitan analizar
la dialéctica que existe entre el enunciado del defecto y el enunciado del desarrollo, ¿sí? La dialéctica que existe entre los enunciados de deficiencia, los enunciados de compensación, los enunciados de obstáculo y los enunciados de superación, ¿sí? Entonces, son toda una serie de aspectos que Vygotsky va enunciando como aspectos fundamentales para el análisis de la dinámica del desarrollo psicológico, sin dejar afuera algo que es muy importante, ¿sí? Sin dejar afuera la necesidad de que todo análisis de procesos psicológicos debiera de hacerse considerando también la temporalidad del desarrollo, que ese es un problema muy interesante, ¿sí? En la psicología. En la psicología hay veces que nosotros damos por sobreentendido que el desarrollo de las funciones, que el desarrollo de los aspectos cognitivos o que el desarrollo de los afectos, ¿sí? Por un lado están separados, ¿no? Pero además hay algo que es importante, ¿sí? A pesar de que nosotros los estudiamos de modo separado, ¿sí? Pensamos que todos van en un desarrollo sincrónico, ¿sí? Y esto no es así, ¿no? Desde la perspectiva vygotskiana, él plantea 5 momentos que son importantes, ¿no? Él plantea el plano de la sincronía, y la sincronía, él dice que se da en la manifestación de las funciones psicológicas independientemente de su grado específico de desarrollo, ¿sí? Pero, junto con eso, hay un plano de diacronía, ¿sí? En donde, en la dinámica diacrónica, ¿sí? Parafraseando un poco al planteamiento cognoscitivo, se plantea que el desarrollo desigual de las funciones va permitiendo la construcción de andamiajes, ¿sí? Para generar toda una serie de aspectos de compensación y toda una serie de aspectos de consolidación. Entonces, de acuerdo con sus planteamientos, estas tendencias, ¿sí? Implican el reconocimiento de la vigencia de una propuesta que para algunos que, por ejemplo, trabajamos en la psicopedagogía del autismo, ¿sí? Es fundamental, ¿sí? Porque este tipo de consideraciones nos permiten, ¿sí? Hacer aseveraciones en torno a las cuales nosotros planteamos la idea de forzar el desarrollo cognoscitivo de los niños con un trastorno del espectro autista de un modo gradual y organizado, con la finalidad no solo de superar, digámoslo así, el defecto funcionalmente, sino también con la intención de facilitar la construcción de nuevos esquemas y reglas de conocimiento. Una vez que hacemos esto, estamos en la posibilidad de complejizarlas, y una vez que las complejizamos y el niño está en condiciones de construir estrategias invariantes, pues nosotros se las podemos echar abajo para que mediante la reconstrucción de las estrategias que hace el niño, ¿sí? Consolide toda una serie de habilidades y de dominios, ¿sí? Esto es, a partir de la compensación y de la supercompensación, nosotros vamos forzando el desarrollo. Entonces, hay toda una serie de aspectos que son muy importantes desde esta perspectiva, ¿sí? Porque no solamente nos permite construir una propuesta de intervención en el contexto de la neuropsicología del desarrollo, pues más, más eficiente en el sentido de que nosotros podemos conocer, sistematizar y clarificar toda una serie de resultados, sino también saben que algo que es muy importante, ¿sí? Esto nos permite también desacralizar el trabajo psicopedagógico, ¿sí? Hay toda una serie, si me pasas la siguiente, por favor,
la siguiente diapositiva. ¿Sí? Hay todas unas... ¿saben qué? Se me fue la luz, pero bueno, perdón, voy a tratar de que no nos afecte esto, ¿no? Entonces, hay toda una serie de aspectos que nosotros hemos recuperado de todas estas propuestas en el terreno de la, ¿cómo decirles? De la psicopedagogía y de la psicología del desarrollo, y la hemos plasmado, la que sigue, por favor. La hemos plasmado en la propuesta de funcionalización cognoscitiva, ¿sí? Entonces, funcionalización cognoscitiva no es una teoría, no es una escuela nueva, no es otra cosa que no sea toda una serie de estrategias orientadas al desarrollo y la apropiación de estrategias para entender y manipular interacciones de las personas con su entorno individual y social. Sí, permítanme hacer un ajuste rápido aquí. Perdón, espero que me escuchen. Bueno, entonces, a partir de este modelo de trabajo de funcionalización cognitiva, que sí, hemos derivado de aspectos de aplicación en el ámbito de la psicología clínica, de la psicología educativa, de la pedagogía y de la neuropsicología del desarrollo, que va siguiendo toda una secuencia y toda una serie de niveles de intervención. La que sigue, sí, por favor. Que nosotros hemos tratado de ir sistematizando, ¿sí?, en toda una serie de estrategias que nosotros pretendemos que nos hagan depender cada vez menos de estos usos metodológicos de cuantificación exagerada, ¿sí? Y nosotros le ponemos mucho énfasis al trabajo de intervención apoyado en estrategias cualitativas. La que sigue, por favor. ¿Sí? Entonces, la que sigue. ¿Sí? Este tipo de estrategias, evidentemente, tiene toda una fundamentación neurobiológica, neuropsicológica, ¿sí?, que abarca toda una serie de enunciados en torno a aspectos importantes para la conceptualización neuropsicológica del desarrollo. La que sigue, por favor. Sí. Y que nosotros vamos gradando, vamos planteando en toda una serie de aspectos de secuenciación, ¿sí?, de construcciones, en el entendido, ¿sí?, de que el trabajo clínico, de que el trabajo educativo, ¿sí?, no es un trabajo que parte de enunciados determinísticos, ¿no?, sino el trabajo clínico y el trabajo educativo que se hace siempre parte de toda una serie de enunciados de cualificación a partir de la construcción de toda una serie de niveles de hipótesis clínicas y del desarrollo. Ya me regresó la luz, gracias. Bueno, por soportar estos inconvenientes, ¿no? Por favor, me avisan cuando ya se me está acabando el tiempo, porque yo estoy perdido en el tiempo ahorita, ¿no? Entonces, bueno, la que sigue, ¿sí? Sí, ya le quedarían relativamente 3, 4 minutos. Está bien, sí, estoy terminando. La que sigue, por favor, ¿sí? Entonces, en función de esto, nosotros hemos generado durante todos estos años, ¿sí?, un esquema que aplicamos mucho en la secuenciación de intervención y enseñanza, sobre todo en el terreno de los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? O sea, con niños con problemas, bueno, dentro del espectro autista, con niños que son diagnosticados con TDA, aunque no lo tengan, ¿no? Sí, que ese es otro problema, ¿sí? Con niños con trastornos específicos del aprendizaje, con niños con trastornos de la comunicación y con niños con algunos síndromes del desarrollo, ¿no? Entonces, nosotros hemos planteado un esquema de enunciados
psicológicos, iba a decir cognitivos, pero no, va más allá de lo cognitivo, porque nosotros no separamos lo cognitivo de lo afectivo, de lo emocional, de lo volitivo, ¿no? Entonces, vamos planteando toda una serie de esquemas de enunciados de solución, de resolución, de problematización, y de problematización resolutivo, la que sigue, por favor, de problematización resolutiva, que vamos aplicando a partir de enunciados de complicación en el contexto de criterios de complejización. En la psicología cognitiva anglosajona se plantea la existencia de algo que se llaman procesos complejos, ¿no? Desde la perspectiva de la relectura que hacemos desde Vygotsky, nosotros nos planteamos lo siguiente, o sea, todo proceso es complejo. No hay complejos simples, no hay procesos complejos. Todo en sí, es más, en el orden de la naturaleza, todo en sí mismo es complejo, ¿sí? Nosotros no podemos seguir en esa arrogancia academicista de decir, bueno, pues es que yo a mi paciente le pongo tareas más complejas. No, o sea, lo que nosotros hacemos en las implementaciones con los chicos que trabajamos, perdón por decir pacientes, pero ese es el argot de mi línea de trabajo, sí, es nosotros no planteamos que, algo más complejo o menos complejo. Nosotros lo que hacemos son complicaciones. Le complicamos al niño, ¿no? Empezamos de un patrón básico, ¿sí? Y el patrón básico lo complicamos, ¿no? En un orden sintáctico y semántico, pragmático, ¿sí? Hacemos toda una serie de complicaciones, o sea, se la ponemos más difícil, digámoslo así. Y ya cuando domina esto, pasamos a otro nivel de variación en un nivel 1, ¿sí? En donde hacemos toda una serie de enunciados, ¿sí? de combinación primaria, y después a un nivel 2 en donde pasamos a enunciados de nivel 3, digámoslo así, ¿sí? Y después, ¿sí? Siguiendo este criterio de complejización, ¿sí? Seguimos complicando toda una serie de combinatorias que ponen a prueba los dominios y las habilidades que ha ido construyendo el niño, y esto es lo que les decía, aquí es cuando le echamos abajo al niño todo, ¿no? Cuando lo confundimos, digámoslo así, metafóricamente, ¿eh? Cuando lo acorralamos, cuando lo hacemos llegar a la noción de que lo que estaba haciendo con lo que estaba haciendo ya no le funciona, y entonces es cuando él tiene que reorganizar nuevas combinatorias a partir de los dominios que ya había ido construyendo. La que sigue, por favor, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este es un tipo de diagrama que utilizamos para algunos casos, ¿no? Por ejemplo, lo utilizamos mucho en cuadros de trabajo con niños que han sido diagnosticados con TDA, ¿no? El que sigue, por favor. Sí. Este es un análisis que, bueno, es un esquema de implementación, ¿sí? De toda una serie de aspectos que nosotros implementamos con chicos con diagnóstico de autismo, ¿sí? Desde las fases tempranas, ¿no? Nosotros tenemos niños, no sé, de 2 años, ¿no? Hasta eh, eh, personas, chicos que pues están en la universidad, están haciendo un posgrado, o profesionales, ¿no? Con autismo. Entonces, este es el tipo de diagramas que hacemos para comenzar a diseñar toda una serie de estrategias de intervención. La que sigue, por favor, porque ya estoy, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos vamos planteando, no? Nos vamos planteando toda una serie de aspectos de organización del trabajo que nos permiten analizar, ¿sí? No solamente las afectaciones del desarrollo desde su generalidad, ¿no? Porque decir, este chico tiene autismo o este chico tiene TDA, pues eso es muy general, ¿no? ¿No? Aquí el punto es la generalidad no es el punto de llegada como nos enseñan en las escuelas de psicología a hacerlo, ¿no?
La generalidad es el punto de partida, ¿sí? De la generalidad hay que analizar la particularidad de cada caso, hay que analizar sus especificidades y hay que analizar sus peculiaridades, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Sí? Entonces, aquí el punto, ya para cerrar esto, sería el siguiente, ¿sí? Realmente, miren, hablar de Vygotsky está padre cuando uno hace apología de él, ¿no? Está padre como se hacía en los años 70, 80, ¿no? Sobre todo en nuestro continente, que era así la exégesis de Vygotsky, ¿no? Lo que Vygotsky quiso decir cuando escribió esto era esto. Lo que Vygotsky quiso decir cuando escribía esto era esto, ¿no? ¿No? Yo creo que aquí el punto es este. Hace un momento se hablaba de, pues, ¿quiénes son los... Miren, los continuadores de Vygotsky ya se murió la mayoría, ¿sí? Los seguidores de Vygotsky creo que somos todos los que somos impactados por sus escritos, por su obra, ¿sí? Sin necesidad de ponernos la etiqueta aquí de vigosquiano o neovigosquiano, ¿sí? Evidentemente, habrá gente muy notoria, con una trayectoria y una trascendencia muy importante, como el caso de Fernando, ¿no? De Fernando González Rey, del que hablaba Enrique hace un momento. Pero ¿saben qué? Si ustedes se meten, ¿sí? A revisar literatura, a ver revistas en español, en inglés, los que lean francés en francés, ¿sí? En ruso, en japonés, en lo que ustedes quieran, van a encontrarse que la obra de Vygotsky está plasmada, vamos a decirlo, hasta el tuétano, ¿sí? En una infinidad de líneas de trabajo, no solamente en el plano de lo clínico, no solamente en el plano de lo educativo, no solamente en el plano de lo sociocultural, ¿sí? Hay toda una serie de propuestas. Yo colaboro con un holandés, bueno, es un ruso que vive en Holanda, ¿sí? Y estamos, desde hace algunos años estamos trabajando un paradigma de inteligencia artificial, navegación y cosas así, y lo estamos tomando desde la perspectiva vygotskiana. Entonces, Vygotsky es muy extenso, ¿no? Veamos a Vygotsky en su impacto. No nos quedemos solamente en el Vygotsky de los 5 tomos de las obras escogidas. Les agradezco mucho su atención y perdón por pasarme en el tiempo. Muchas gracias, doctor Felipe. Vamos a pasar de una vez a las preguntas y a los comentarios que han realizado. Realmente debo comentarle que tuvo mucha participación, muchos participaron y comentaron. Le envían saludos desde la UPN Mérida. Le comentan que lamentablemente no existe mucha bibliografía que nos permita profundizar en la perspectiva histórico-cultural. Lo felicitan por el tema. Comenta Jorge Ortiz, la educación normaliza conductualmente. Innov Aprendizaje comenta, gracias por la exposición, doctor Felipe. Y le pregunta, ¿qué tan abierta considera que está la posibilidad de hacer investigación con la ciencia estandarizada que nos domina? Si gusta responder. Sí, pues bueno, de hecho, miren, lo extenso en la actualidad es la ciencia estandarizada, ¿no? O sea, la posibilidad, bueno, no es una posibilidad, es un hecho, ¿no? Pero yo creo que el punto aquí es no entrar en estas cuestiones, maniqueas, ¿no? Es más bien, bueno, ¿cómo se complementa lo cuantitativo con lo cualitativo? Y cómo se complementa lo cualitativo con lo cuantitativo, ¿no? En la actualidad, miren, las metodologías se desarrollaron y cambiaron bien padre. En la actualidad, nosotros tenemos modelos cuantitativos, modelos cualitativos y modelos mixtos, ¿no? Yo en lo personal con mis estudiantes trabajo con modelos mixtos, ¿no? Yo pretendo depender poco de lo cuantitativo y
y no depender mucho, por ejemplo, de lo psicométrico. ¿No? Pero también hay una realidad, ¿sí? Y la realidad es esta, ¿sí? Hay un gran campo de aportes y conocimientos desde lo cuantitativo que no podemos rechazar tampoco con visiones oscurantistas, ¿no? Con respecto al otro comentario de la literatura, miren, la literatura es extensa, ¿eh? De veras, es impresionante el volumen de lo que se puede encontrar uno con respecto a Vygotsky, ¿no? En español, si ustedes le googlean, ¿sí? van a encontrarse toda una infinidad de artículos, de libros, de revistas, ¿no? Ya no estamos en la época de la represión en la Unión Soviética, ¿no? ¿Saben cómo se transmitió en mucho durante la prohibición de los escritos de Vygotsky su teoría? Se transmitía por manuscritos, ¿no? O sea, la gente escribía y ahora sí que se prestaba los apuntes, ¿no? Se hacían reuniones que eran clandestinas de estudiantes, de seguidores, de colaboradores de Vygotsky, en donde, por ejemplo, no se podía escribir nada, ¿no? Entonces todo era así como que transmisión oral, ¿no? Ya en la actualidad, miren, con este gran desarrollo de las comunicaciones, de las redes, todo, es cuestión de veras, de sentarse. Hay veces que se tardan más, ¿no? Subiendo una selfie o un clip de TikTok, ¿no? Que en googlear, ¿no? Busquen Vygotsky. Miren, Javier Tirapú una vez me dijo, mira, es bien fácil, hagamos el experimento, ¿no? Vamos a poner, estamos hablando de otros autores, ¿no? Pero yo lo voy a parafrasear con Vygotsky, ¿no? Vamos a poner Vygotsky PDF y le das Enter, y vas a ver todo lo que te va a salir, ¿no? Entonces, es así, hay muchos grupos, ¿no? Si ustedes se meten a YouTube y le ponen Vygotsky, se van a encontrar conferencias, o sea, hay mucho, ¿no? La cuestión es, pues, saber. No, bueno, no nada más es saber qué buscar, también es saber dónde buscar, ¿no? Ese es el punto. Claro. Crianza Positiva le comenta, maestro, me parece muy interesante esa propuesta. Me gustaría saber dónde puedo encontrar su trabajo y cómo se podría aprender o desarrollar su propuesta en alumnos con diversas deficiencias. Alejandro Martínez también comenta, doctor, ¿qué opina de la actual tendencia a la integración escolar en la que ya no se habla de discapacidad, sino ahora de habilidades diferentes? Pues mira, empezando con la última pregunta, son eufemismos, ¿no? O sea, miren, los que se rasgaron la camisa, ¿sí? Cuando se empezó a plantear integración educativa, ¿sí? Se rasgaron la camisa porque decían, hay que hablar de integración educativa y no de escuelas especiales, o no de educación especial, ¿no? ¿Qué pasó después, no? Son los mismos que se rasgaron la camisa porque ya no había que hablar de integración, sino que había que hablar de inclusión, ¿no? Y así vamos, en esa lógica bizarra, ¿no? De los eufemismos, ¿no? Yo les decía, el problema es que no hemos superado esta noción en donde seguimos dependiendo de las nociones de déficit, de capacidad, ¿no? O sea, el mismo término, ¿no? Antes, todo empezó con imbecilidad, ¿no? Ya recientemente fue deficiencia mental y dije, no, espérate, eso se oye feo. Hay que decir discapacidad intelectual, ¿no? O sea, seguimos en ese discurso, ¿no? En esa falacia de la capacidad, ¿no? Veamos las diferencias, ¿no? Digo, refiriendo esto a la noción vygotsiana, veamos los planos de diferencia, ¿no? Ese es el punto importante. Y con respecto a la otra pregunta, pues estamos en la UNAM, ¿no? Si ustedes buscan en Facebook, ¿sí? Cognición y desarrollo, si buscan autismo, ahí va a estar, al final en la hojita de las gracias,
están las coordenadas en donde nos encuentran, ¿no? Pueden escribir, está muy fácil, es unam.autismo@gmail.com. Y ahí si ustedes escriben, les doy la información que se pueda requerir, ¿no? Si, a ver, lo voy a poner en el chat rápido, ya para no comerme el tiempo del compañero que sigue. Sí, de igual manera la transmisión va a quedar guardada en la página de YouTube y podrán regresar y quedará ahí la diapositiva. Sí, ya está ahí en el chat, ¿no? Entonces, no sé si hay otra pregunta o si ya vamos a darle paso al que sigue. Porque... Sí, ya tendríamos que ir cerrando. De hecho, ya el siguiente ponente ya está conectado. Sí. Bueno, a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional y del comité organizador, le agradezco, doctor Felipe, por su participación, por compartir con nosotros parte de su amplio conocimiento y de verdad esperamos contar nuevamente con su presencia en futuros eventos.